Imagina un día común y corriente en la vibrante ciudad de Culiacán, Sinaloa. La ciudad, conocida por su sol radiante y sus coloridos paisajes, de repente se convirtió en un escenario de caos y terror. Todo comenzó cuando el rumor se extendió como un reguero de pólvora. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos más temidos del legendario Chapo Guzmán, estaba en la mira de las autoridades. ¿Pero cómo ocurrió todo esto? Ahora analicemos esto al estilo de un gran máster. Recuerda dejar tu like, compartir este video, pero sobre todo tus manos en oración. Eran las primeras horas de la mañana cuando los ciudadanos comenzaron a notar algo fuera de lo común. Las redes sociales explotaron con imágenes y videos que mostraban columnas de humo negro elevándose en distintos puntos de la ciudad. El estruendo de los disparos resonaba en las calles y el fuego consumía vehículos en llamas que bloqueaban las principales avenidas. No era solo un enfrentamiento más, era un narcobloqueo en toda regla, una estrategia aterradora y bien orquestada para proteger a uno de los cabecillas del Cártel del Pacífico. La noticia pronto llegó a la prensa local, que no tardó en calificar la situación como un infierno desatado en Culiacán. Se rumoraba que Iván Archibaldo, uno de los líderes más poderosos de los Chapitos, estaba a punto de ser capturado. Este grupo, que heredó el imperio del narcotráfico tras la caída de su padre y la captura de Ismael El Mayo Zambada, no iba a permitir que otro de sus líderes cayera en manos de la justicia. Con la detención de Iván en juego, los sicarios desataron una ola de violencia nunca antes vista. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, un nombre diferente comenzó a emerger en las conversaciones. Los rumores sobre la posible captura de Iván Archibaldo se desvanecieron cuando se supo que el verdadero objetivo del operativo no era él, sino su principal sicario, Jorge Humberto Figueroa, conocido en los bajos mundos como el 27. Este hombre, de una peligrosidad extrema, era señalado por la DEA como uno de los narcotraficantes más letales de México, con un historial tan oscuro como extenso. El 27, famoso por su brutalidad y astucia, había logrado evadir la justicia durante años, operando en la sombra y eliminando a cualquier obstáculo en su camino. Su leyenda se hizo aún más siniestra cuando se reveló que él mismo había traicionado a sus aliados para asegurar su propio poder. Se dice que entregó a uno de los suyos a las autoridades estadounidenses, un acto que lo convirtió en un personaje aún más temido dentro del cártel. Mientras Culiacán ardía bajo el fuego cruzado, la situación se volvió crítica en la carretera México 15. Este importante acceso a la ciudad fue bloqueado, lo que dificultó la respuesta de las fuerzas de seguridad y sembró aún más el pánico entre la población. Los comercios cerraron sus puertas, la Universidad Autónoma de Sinaloa canceló las clases, y el centro de la ciudad quedó sumido en una psicosis colectiva. Los autobuses dejaron de circular y la gente se encontró atrapada en medio de una tormenta de violencia sin saber a dónde acudir. Este episodio no solo reveló la fragilidad de la seguridad en Culiacán, sino también la capacidad de los carteles para desatar el caos en cuestión de minutos. Con la posible captura de figuras prominentes del cártel, como Iván Archibaldo o el 27, la amenaza de represalias violentas se extendió como una sombra sobre todo México. Las calles de Culiacán, que un día brillaron bajo el sol, ahora eran testigos de una batalla feroz, un recordatorio de que, en ciertos lugares, la ley del más fuerte aún prevalece. Lo que ha ocurrido en Culiacán, Sinaloa, no es solo otro capítulo en la turbulenta historia del narcotráfico, sino un episodio de gran impacto que ha sacudido los cimientos del poder criminal. Prepárense para adentrarse en el enigma del tercer Culiacanazo, donde las balas vuelan y las ciudades se sumergen en el caos. Para guiarnos a través de este laberinto de violencia y poder, contamos con el experto en narcotráfico Mike Grillal, quien nos ofrece una visión detallada y reveladora sobre estos eventos que parecen sacados de una película de acción. El tercer Culiacanazo, un escenario de caos y desafío. El tercer Culiacanazo ha desatado una tormenta de balaceras, bloqueos y destrucción en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa. En plena tarde, la tranquilidad de la ciudad se transformó en un campo de batalla, especialmente en la zona de Santa María, un bastión tradicional de los Chapitos, el grupo liderado por los hijos del infame Joaquín El Chapo Guzmán. Imaginemos la escena. Culiacán, normalmente una ciudad que parece tranquila en su rutina diaria, se convierte en un campo de guerra. Las calles, normalmente transitadas por ciudadanos despreocupados, se ven ahora dominadas por grupos armados que disparan sin piedad. Los vehículos arden y el sonido de los disparos es constante. Este caos no es algo nuevo para la región. De hecho, Grillal compara este enfrentamiento con los eventos de 2019 y 2023, dos momentos críticos en la historia reciente del narcotráfico en México. La fuerza del cártel de Sinaloa, un ejército en acción.
Para entender el impacto del tercer Culiacanazo, debemos recordar los enfrentamientos previos. En 2019, cuando las autoridades intentaron capturar a Ovidio Guzmán, los chapitos respondieron con una fuerza arrolladora. En esa ocasión, 35 policías y miembros de la Guardia Nacional se encontraron con una resistencia que parecía más cercana a un ejército que a un grupo criminal. La respuesta fue tan violenta que las autoridades tuvieron que retirarse y el cártel mostró al mundo que su poder no podía ser subestimado. Avancemos a la situación actual. Los militares, armados con una fuerza de alrededor de 1000 soldados, intentaron tomar control de la situación. Pero una vez más, el cártel de Sinaloa reaccionó con una potencia asombrosa. Los chapitos han demostrado que tienen la capacidad de movilizar rápidamente a cientos de hombres armados y su respuesta a los operativos militares ha sido nada menos que espectacular. La estrategia de los chapitos: mantener el poder a toda costa. La violencia que estamos presenciando no es solo una manifestación de caos, sino una declaración estratégica del cártel de Sinaloa. A pesar de la captura de figuras clave como Joaquín El Chapo Guzmán y su socio Ismael El Mayo Zambada, el cártel debe demostrar que sigue siendo una potencia dominante. Esta es una prueba de que, a pesar de las pérdidas, el cártel sigue operando con una fuerza temible y una capacidad de respuesta que pocos grupos pueden igualar. El cártel no solo se enfrenta a las autoridades mexicanas, está enviando un mensaje a sus rivales, en particular al cártel de Jalisco Nueva Generación, que ha estado ganando terreno en el mundo del narcotráfico. El objetivo es claro: mostrar que, aunque sus líderes sean capturados, el cártel de Sinaloa sigue siendo la entidad criminal más poderosa y temida en México y más allá. Rumores y realidades: la verdad detrás de las detenciones. En medio del torbellino de violencia, surgieron rumores de que Iván Archibaldo Guzmán, uno de los líderes más prominentes de los chapitos, había sido capturado. Este rumor se esparció como un reguero de pólvora, generando especulación y ansiedad. Sin embargo, Vigel aclara que estas noticias nunca se confirmaron oficialmente. La realidad es que los líderes del cártel son expertos en ocultarse y cambiar de apariencia para evitar la captura. La falta de confirmación oficial sobre las detenciones de Iván Archibaldo o Jesús Alfredo Guzmán refleja la complejidad del operativo. Si uno de estos líderes hubiera sido capturado, la noticia habría sido anunciada por el secretario de Defensa. El cártel de Sinaloa sigue demostrando su capacidad de respuesta y su habilidad para mantenerse a la vanguardia de la guerra del narcotráfico. Desarticulación del cártel, un desafío monumental. La verdadera cuestión es cómo desarticular una organización criminal de tal magnitud. Según Vigel, capturar a un líder del cártel no es suficiente para debilitar la organización. El cártel de Sinaloa ha demostrado que puede sobrevivir a la captura de sus líderes porque su infraestructura es vasta y compleja. La desarticulación efectiva requiere atacar toda la red de operaciones del cártel: los protectores, los lavadores de dinero, los grupos armados y los encargados de la logística. Capturar a un líder suele resultar en fragmentación y conflicto interno dentro del cártel, lo que a menudo no debilita sino que fortalece su capacidad de respuesta. La captura de un líder puede, en efecto, hacer que el cártel se divida en facciones que luchan por el control, creando aún más caos y violencia. El futuro del conflicto, ¿qué nos espera? El futuro de la situación en Culiacán es incierto. Mientras las tropas militares permanezcan en el estado, es probable que continúen los enfrentamientos. La violencia es una herramienta que el cártel de Sinaloa usa para mantener su dominio y enviar un mensaje claro: el cártel sigue siendo una fuerza a tener en cuenta. Además, el cártel es consciente de que cualquier conflicto interno solo beneficia a sus rivales. La violencia dirigida contra las autoridades es, en parte, una estrategia para evitar que se fortalezca el cártel de Jalisco Nueva Generación. El cártel sabe que la guerra interna no es lo que necesitan. Su objetivo es demostrar que siguen siendo los más poderosos y que cualquier intento de desafiar su autoridad será respondido con una fuerza implacable. Conclusión: la larga sombra del narcotráfico. El tercer Culiacanazo es una muestra impresionante de la intensidad del conflicto en el mundo del narcotráfico. La violencia desatada, la capacidad de respuesta del cártel y la complejidad de la infraestructura criminal son recordatorios sombríos de que la guerra por el poder y el control continúa en el trasfondo de la sociedad. Mientras Culiacán sigue siendo un epicentro de caos, el cártel de Sinaloa sigue demostrando que, a pesar de las capturas y los desafíos, su influencia y poder no han disminuido. Recuerden dejar su like, su comentario, pero sobre todo sus manos en oración, perro.